Damos gracias a Dios que nos permita nuevamente abrir su santa palabra y antes de meditar en ella vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos das, Señor, el privilegio de estar en tu casa y abrir tu palabra, Señor, rogándote que a través de tu Santo Espíritu nos guíes y también, Señor, que toques nuestros corazones para que podamos entender tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Del pasaje que acabamos de leer, es un pasaje muy conocido y el Señor nos ha puesto en el corazón hablar sobre las condiciones para llevar fruto. Quizá alguno dirá, ¿y yo para qué quiero llevar fruto? Ya soy salvo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no llevan fruto? Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice que hará? Le quitará, es decir, será cortado. Entonces, no es una opción el querer llevar fruto o no. Si somos del Señor, si Él ya nos rescató, si ya somos salvos, tenemos que llevar fruto. Entonces, no es que hoy no quiero llevar fruto, o no, es que es muy pesado, es que llevar fruto duele, cuesta, y no quisiera llevar fruto. No, el Señor no nos da la opción. Dios dice que el que no lleva fruto será quitado, será cortado y es alejado de Dios. ¿Qué se necesita para llevar fruto? Pues primero tenemos que tener agua. ¿Qué pasa cuando nuestras plantas no tienen agua? Se secan y después de que se secan, se mueren. Entonces necesitamos tener agua. Entonces primero tenemos que tener contacto con el agua. Vamos al libro de los Salmos, al número 1. Dice el versículo 3, y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua. ¿Cómo son los árboles plantados junto a arroyos de agua? ¿Se secan? No, ¿verdad? Dice que da su fruto en tiempo y su hoja no cae. Entonces necesitamos agua. ¿Quién es el agua? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces necesitamos estar con el Señor Jesucristo. Si no tenemos agua y si alguno tiene sed, ¿qué dice el Señor? Que vayamos a Él, ¿verdad? Entonces, el primer requisito es tener agua. Necesitamos tener agua en nuestra planta para que pueda dar fruto en su tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de dar fruto? Pues el Señor sabe cuál es el tiempo de dar fruto. ¿Qué más necesitamos? Bueno, dice que la planta pues debe tener buena tierra. Debe estar preparada la tierra para que dé buen fruto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, los versos 8 y 23 dicen de la siguiente manera: y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30. Y el versículo 23, que es la explicación de ese versículo, cuando el Señor habla de la parábola, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva a 100 y otro a 60 y otro a 30. ¿Somos buena tierra? Debemos ser buena tierra, ¿verdad? Porque el Señor está poniendo la simiente ahí. ¿Y cuál es el fruto? Pues el fruto es el fruto del Espíritu. Nosotros no podemos por nosotros mismos hacer buenas obras. ¿Podrá alguien hacer buenas obras por sí mismo? No. Es el Espíritu de Dios el que obra en nosotros y ya somos rescatados y hemos sido cambiados. Si somos del Señor, si somos buen pámpano, pues vamos a llevar fruto a 100 o a 60 o
¿A cuánto dice? ¿Cómo dice el versículo 23? Entonces, vamos a llevar fruto. ¿Cuánto fruto vamos a llevar? Y no podemos decir, es que yo nada más llevé 30, hoy nada más llevé 60. ¿Por qué? Porque el fruto no es nuestro, el fruto es del Espíritu Santo. Pero a veces no dejamos trabajar al Espíritu Santo y queremos hacer las obras nosotros y queremos sobresalir y queremos ser buenos y queremos llamar a la gente y queremos agradarles y queremos hacer las buenas obras nosotros. Nosotros no vamos a dar las buenas obras, las va a dar el Espíritu. Entonces el que demos 30, 60 o 100 es fruto del Espíritu Santo, no fruto nuestro. Pero debe haber una buena tierra. Y dice, ¿cuál es el que dice que es la buena tierra? Dice, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué necesitamos primero? Oír. ¿Y de dónde oímos? Pues de la palabra de Dios. Si no abrimos nuestra palabra de Dios y si no escuchamos a Dios, pues no vamos a saber qué quiere Dios que hagamos. Y entiende la palabra de Dios, no se trata nada más de leer. Y alguna vez en algunos templos se lleva una estadística de la escuela dominical y preguntan, ¿cuántos capítulos leen? ¿Cuántos capítulos leyeron en la semana, hermanos? Y todos dicen, pues yo leí 3, leí 4, leí 5, leí 10. Y algunos dicen, yo leí 20, otros dicen, leí 30. Había otros que alguna vez yo escuchaba que leían 40. ¿Y será que habrán entendido los 40 versículos o leyeron los 40 versículos? Digo, los 40 capítulos. Es que leyeron salmos, y ya ven que hay salmos que son cortitos. O hay libros que son cortos, hay libros que nada más tienen 4 capítulos o 2 capítulos. Y entonces, además, leí 2 libros de la Biblia. No se trata de leer, sino se trata de entender. ¿Por qué? Porque es cuando nos hablan, no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Cuando oímos, pues oímos el ruido de la calle y oímos muchas cosas y a veces oímos que nos hablan. Los hijos oyen cuando los papás les hablan, mas no los escuchan, ¿verdad? Sí, y dicen, sí oí, pero no escucharon, porque escuchar significa poner atención a lo que le están entrando por el oído, ¿verdad? No es un ruido. Entonces, necesitamos escuchar a Dios para poder dar fruto. Entonces necesitamos escucharlo, necesitamos estar atentos a lo que Dios nos dice que hagamos, no que hagamos nuestra voluntad. Entonces necesitamos una buena tierra que es el interés en oír y en hacer. Necesitamos tener interés, pero el interés nace de conocer a Dios y de saber lo que ha hecho por mí. ¿Realmente reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿O nada más nos acordamos en Semana Santa? Porque en Semana Santa todo el mundo se acuerda, hasta los no cristianos se acuerdan y sí, porque esperan Semana Santa más bien para vacacionar, para descansar. Y por ahí de vez en cuando dicen, pues ¿por qué se celebra Semana Santa? Pues porque murió el Señor Jesús. Ya está ahí. ¿Y qué significa que murió el Señor Jesús? Y así hagan representaciones y que crucifican a una persona y todo eso, eso no da, ¿sí?, el más mínimo significado individual de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Realmente nos ha cambiado? ¿Sabemos de nuestra salvación o creemos en nuestra salvación? De eso hablaremos algún otro domingo, porque es diferente. Sí, yo sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que soy salvo, pero no sé si realmente creo que soy salvo. Entonces, ¿realmente Dios me ha cambiado? Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, cuando Dios me ha cambiado, la tierra está preparada para que yo dé buen fruto. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 12,
¿Qué más es necesario para llevar buen fruto? San Juan capítulo 12, el versículo 24 dice: de cierto os digo, hablando del Señor Jesús en sus enseñanzas, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué tiene que hacer? Y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Si el grano de trigo solamente cae en la tierra, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Ahí se queda, ¿verdad? Pero si dice, si el grano muere, ¿qué pasa cuando el grano muere? Revienta y entonces comienza a crecer. Entonces puede llevar mucho fruto. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, significa que debemos morir al mundo. ¿Y qué significa morir al mundo? Pues dejar las cosas del mundo. Lo que todos los demás hacen, ¿sí? En lo general, allá en el mundo afuera, ¿sí? Hacer fiestas paganas, hacer reuniones, vivir haciendo engaños. ¿Sí? El mundo engaña y nosotros a veces como cristianos pues tenemos que cuidarnos, aun cuando sabemos que Dios nos cuida, ¿verdad? Pero el mundo vive del engaño, de la mentira. Eso es lo que tenemos que dejar nosotros, ser sinceros. No podemos tener una doble personalidad, decir soy cristiano, pero a veces también soy del mundo. Es que la presión del mundo es muy fuerte, y sí es cierto, la presión del mundo es muy fuerte, y a veces nos hace caer. Nosotros tenemos que morir al mundo, tenemos que dejar el engaño, la mentira, el pecado. Eso significa dejar el mundo. Romanos capítulo 7 también nos habla de esto, de morir al mundo. Romanos capítulo 7, versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, estáis ¿qué? Muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, de quien resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Debemos morir para ser de Cristo y podamos realmente fructificar a Dios. Debemos dejar el mundo, y dejar el mundo realmente, sí, no digo que no, es difícil. ¿Por qué? Porque mientras más cerca querramos estar de Dios, más tentaciones vamos a tener. Y entonces podrá el tentador también presentarse a nosotros y ofrecernos muchas cosas. Y recordemos que las tentaciones no son feas. Las tentaciones son agradables, buenas a nuestra vista, y que creemos que podemos sacarle mucho provecho, pero finalmente no debemos caer. Entonces debemos morir al pecado, debemos morir al engaño y vivir por Cristo y para Cristo, para que llevemos mucho fruto. ¿Qué más requerimos para llevar fruto? En San Juan, regresamos a nuestro pasaje, San Juan capítulo 15, el versículo 2, en la segunda parte dice: y todo aquel que lleva fruto, le limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Y qué significa? Es que si ya lleva fruto, hay que limpiarlo. Bueno, hay que podarlo. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Y qué significa podarnos? Pues tener pruebas. Dios nos va a probar. ¿Qué pasa después de las pruebas? ¿Dios nos deja abandonados porque no pudimos? No, cuando tenemos fe, Dios nos prueba y nos fortalece. ¿Y cómo estamos después de las pruebas? Alegres, contentos, con una paz. ¿Por qué? Porque ya pasó la prueba. Mientras estamos en la prueba, pues a veces hasta derramamos lágrimas, ¿verdad? En las pruebas. Y no es que no confiemos en Dios, es que somos humanos y nos duele muchas veces las pruebas. Pero después de la prueba, ¿qué pasa? Sentimos una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos fortalece. Y entonces nos limpió, ya nos limpió. ¿Y qué va a pasar después de la prueba? Vamos a llevar más fruto.
Entonces necesitamos ser podados de vez en cuando como las plantas, así como dice aquí, y le limpiará para que lleve más fruto. No nos espantemos de que si ya damos frutos y que si sabemos que estamos en Cristo y sabemos que Él nos guía, de repente tengamos pruebas y digamos, ¿y ahora qué hice? No, Dios nos está limpiando para que llevemos más pruebas. Esto lo estamos estudiando en Job, ¿verdad? Pues Job, la bendición que había recibido de Dios, y después, pues es podado, y bastante podado, ¿verdad? Porque recibió muchas pruebas. Nosotros ya sabemos el final de Job, ¿verdad? Los que vamos estudiando apenas decimos, bueno, apenas ahorita está sufriendo y está sus amigos diciéndole, pero sabemos que al final Dios le va a recompensar, y así nosotros sabemos que después de las pruebas que Él nos está podando, vamos a recibir mayores bendiciones. ¿Por qué? Porque vamos a terminar fortalecidos. ¿Pero qué necesitamos? Pues pasar por esas pruebas, tener esa confianza, esa fe y depender de Dios. Pero si estamos lejos de Dios, ¿cómo vamos a pasar las pruebas? Que a veces el Señor nos llama por medio de pruebas para volvernos a llevar a su redil, ¿verdad? Porque si somos de Él, somos como la oveja que se fue y el Señor va tras ella. ¿Y qué pasa con aquella oveja que se fue? Con aquella una de las 100, pues el pastor la regresa. Y a veces el Señor nos tiene que regresar. Pero finalmente, después de eso, somos fortalecidos y vamos a llevar fruto. Esa oveja que se fue y regresó, pues va a seguir dando lana, ¿verdad? Va a seguir dando fruto. Entonces necesitamos ser podados. ¿Qué más necesitamos? Dice en el mismo capítulo 15 de San Juan, el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. No dice algo podéis hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer sin Cristo? Nada. ¿Y qué significa nada? Pues eso, ¿verdad? Nada, absolutamente nada, ni siquiera un poco. No es una condición de que, bueno, si estoy con Cristo, si estoy sin Cristo puedo llevar un poquito porque finalmente soy de Él. No. Si no estoy con Cristo, no soy nada, no puedo llevar nada. Y además dice en los versículos anteriores que seremos cortados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar en Cristo. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No podemos estar lejos de Dios, no podemos alejarnos un día, 2 días y tomarnos unas vacaciones y decir, ay, es que el Señor me trae mucho a prueba y me trae, pero si de día y de noche muy ocupado y debo hacer muchas cosas para estar con Dios. Ya me cansé, voy a tomarme unas vacaciones. No, no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque si estamos sin Cristo, ¿qué pasa si cortamos la ramita, una rama de un árbol? Pues aparentemente un rato está bien, ¿verdad? Y así pensamos que estamos bien. ¿Y esa rama la podemos regresar? ¿Qué pasa con la rama? Pues, y depende de qué tipo de rama sea y qué tipo de árbol, pues a veces podrá durar un día, 2 días, una semana. Nuestras flores que están muy bonitas, ¿qué va a pasar con ellas? Les echamos agua. Sí, les echamos agua y mañana les cambiamos el agua. Y hay quienes dicen que con una aspirina, pues también vuelven a tener vida y van a abrir más. Pero después de una semana, ¿se imaginan que dejemos las flores una semana? Y ahora que empieza el calorcito, ahorita en la tarde se siente otra vez calor aquí adentro, aunque afuera está el viento frío. Pero ¿qué va a pasar con nuestras plantas? Sin su raíz, sin su planta, ¿sí? Sin su árbol, sin su tronco principal, van a morir. Así nosotros podemos estar sin Cristo y decimos, no me pasó nada. Dejé la iglesia, dejé a Cristo y no me pasó nada. Pero al cabo de un tiempo nos vamos a morir. Entonces no podemos estar sin Cristo y mucho menos vamos a poder llevar fruto. En el momento en que la rama es cortada, ya no obtiene la condición de
llevar fruto. Entonces, el Señor nos dice que debemos estar en Él. Y repito, no es una opción, no es que digamos, hoy no quiero, sí quiero, ¿qué más vamos a hacer? No, hoy quiero descansar. Hay algunos que dicen, pues es que yo ya trabajé muchos años, ya le dediqué mi vida al Señor, ya trabajé un año le dediqué al Señor. Otros dicen, ya le dediqué 5 años, 10 años. Hay quienes dicen, bueno, yo ya le dediqué 20 años, 25 años, me voy a jubilar ya descansé, voy a descansar porque ya el Señor ya creo yo que no me necesita. No, nosotros necesitamos al Señor, no es que el Señor nos necesite, nosotros necesitamos al Señor para seguir viviendo y para seguir llevando fruto. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de llevar fruto? Hasta que el Señor nos llame. Cuando nos corte de aquí, nos lleve para allá arriba. Y entonces tendremos otra misión allá arriba que será alabar a Dios cara a cara. Mientras, no llevaremos frutos si no estamos con Él. La pregunta es, ¿llevamos fruto? ¿Qué fruto estamos dando a Dios? ¿Sentimos que damos fruto o sentimos nada más que el Señor está con nosotros? Porque podemos decir, yo siento que Dios está conmigo, Dios me guía, Dios me da trabajo, Dios me da una familia, Dios me da padres, Dios me da hijos. ¿Y con eso será suficiente? ¿Ese es el fruto que llevamos? No, ¿verdad? Eso no es llevar fruto. Pero entonces la pregunta es, ¿qué fruto estoy llevando yo al Señor? Bueno, primero, ¿estoy llevando fruto? ¿Y qué fruto estoy llevando? ¿El Señor me está usando o yo estoy permitiendo que el Señor me use para llevar fruto a 30, 60 o a 100? Porque va a depender de cuánto nosotros querramos que el Señor nos use. Porque a veces no permitimos que Dios nos use, porque nos volvemos egoístas, queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto fruto llevamos? Y para concluir, decimos, como dice en Santiago capítulo 2, a mí me gusta mucho el libro de Santiago, porque nos habla mucho de los frutos. Y alguno dirá, ay, bueno, Dios sabe que yo creo en Él, yo sé que Dios me ha rescatado, yo sé que soy salvo y ya con eso me conformo, yo sé que soy salvo y voy a ir allá al cielo. ¿Será que de veras si digo nada más soy salvo y voy a ir al cielo? Dice Santiago capítulo 2 versículo 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? ¿Será que diga, yo tengo mucha fe, yo sí creo en Dios? Y cuando alguien dice, creo en Dios, demuéstrame lo contrario, ¿le podremos demostrar lo contrario? ¿Podemos valorar o evaluar la fe de cada uno de nuestros hermanos? Y decir, sí, este hermano tiene mucha fe, este hermano no tiene fe. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que decimos, bueno, cada quien sabe junto con Dios cuánto tiene de fe. Y decimos, pues Dios es el que sabe qué tanta fe tenemos, ¿verdad? Pero podemos decir, yo creo, y yo creo que Cristo es mi Salvador, y soy salvo, y con eso ser salvo, ¿podrá la fe salvarle? Dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame, ¿qué? Tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no porque las haga yo, sino precisamente porque yo creo y estoy convencido y el Señor está en mí, esas obras van a demostrar mi fe. Y no decir, sí, yo creo, y me levanto en la mañana y digo, sí, Dios mío, yo creo en ti, y todo el día me la paso diciendo, sí, Dios mío, yo creo en ti, y con eso será realmente que somos salvos. ¿O estamos engañados? Por eso yo decía, no es lo mismo decir, yo sé que soy salvo, a yo estoy seguro que soy salvo. Y realmente estoy seguro, porque muchas veces decimos, la teoría de la Biblia la conocemos y sabemos lo que la Biblia enseña, y la leemos y decimos, sí, yo creo lo que la Biblia dice. Pero eso nada más es
teoría. Si no lo vivimos y si no estamos unidos a Cristo como el pámpano a la vid, no llevaremos frutos. Si no llevamos frutos, pues yo creo que nos hace falta mucho que el Señor obre en nosotros. Alguna vez hace muchos años, precisamente sobre por eso me gusta mucho este versículo de Santiago, yo discutía con algunos hermanos y decía, es que yo creo que más o menos podemos ver a la iglesia, ¿sí?, sobre su salvación y que necesitamos hablar de la salvación a la iglesia y no decir, si es que los hermanos dicen que son salvos, sí, pero si no hay obras, si los hermanos vienen, se sientan, a lo mejor llegan desde la escuela dominical y llegan o no llegan a la escuela dominical, podemos saber cuánto tienen de fe. Los hermanos que llegan cuando se termina el culto, ¿cómo estará su fe? Nosotros a veces entre broma y broma decimos, qué bueno que por lo menos alcanzaron la bendición. ¿Para que sí hemos pensado alguna vez eso? Qué bueno que los hermanos siquiera alcanzaron la bendición. ¿Cómo estará su fe? ¿Realmente creen que Cristo es su Salvador y vienen a darle gracias a Dios al final del culto? ¿Sí? ¿Cómo estará la fe de los que llegan al final y dicen, ay, qué bueno que cuando menos alcancé la bendición, cuando menos alcancé a saludar a los hermanos, y como al final se da la ofrenda, qué bueno que también di mi ofrenda, o sea, pagué mi cuota? ¿Cómo estará nuestra fe? Aquellos que dicen, hoy es día del Señor, tengo que estar en la casa del Señor, es mi Señor, lo menos que puedo hacer es dedicarle su día. El Señor me dedica no solo 6 días, me dedica los 7, porque decimos 6 días son nuestros y uno es del Señor. No es cierto, 7 días el Señor nos los dedica y nos cuida y nos da de comer. ¿O a poco los domingos no comemos? También el domingo el Señor está con nosotros y nos da de comer y nos da aire y nos da que nuestro corazón esté trabajando. Y unos momentos no podemos dedicarle al Señor. O quizás, bueno, ya vine en la mañana y en la tarde ya, ¿para qué voy? Ya cumplí. El día es del Señor, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, y si nos cuesta trabajo aceptarlo es porque no hemos aceptado a Cristo, ¿sí? Porque no hemos valorado lo que el Señor murió allá en la cruz para decir, pues ojalá estuviera 7 días en la casa del Señor, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y realmente lo vivimos. Realmente decimos, es mejor un día en tus atrios, Señor, un día en tu casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Pero parece que decimos, ay, con un ratito que esté, yo ya pasé lista. Cuando somos estudiantes y cuando estamos en cierto nivel, los que a veces pasamos por licenciaturas, decimos, ya pasé lista. Bueno, es más desde el medio superior, desde las preparatorias, dicen, ya pasé lista. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estudié en la preparatoria y había maestros que nos decían, pasen lista y no me den lata y se van, ¿sí? Como que pasen lista. Y realmente yo era de aquellos que pasaba lista y tenía todas mis asistencias, pero me la pasaba en el frontón. Entonces yo pasaba lista. Y a veces pensamos que con el Señor es lo mismo, presente, aunque no se pasa lista aquí, ¿verdad? Así, de forma nominal. Pero se imaginan qué pasaría si nuestra iglesia se convirtiera en un tipo de escuela y entonces para tener derecho a la Santa Cena nos dijeran, hermanos, tienen que tener el 80% de asistencias, así como en la escuela. El que no tenga 80% de asistencias no tiene derecho a examen. Y les dijeran, hermano, el que no tenga el 80% de asistencias no tiene derecho a la Santa Cena, no tiene derecho a ser nombrado con algún cargo de la iglesia. ¿Qué pensaría la iglesia? ¿Qué diría? ¿Cómo, hermanos? Eso es allá en el mundo, no es aquí. Y en las escuelas nos enseñan, porque nos están preparando y nos dicen, hay una tolerancia de 10 minutos. Y yo cuando era maestro de la universidad me peleaba mucho con los muchachos, porque decían, pasaba yo lista exactamente a la hora que iniciaba la clase.
Y entonces yo pasaba lista y empezaba a veces al derecho, al revés, en medio, y llegaban los muchachos tarde dentro de los 10 minutos y me decía, profesor, yo llegué a tiempo. Yo decía, no, llegaste dentro de la tolerancia. Es tolerancia, no es la hora de entrada. La hora de entrada era a las 7 de la mañana o a las 8, a la hora que fuera la hora de entrada era a tal hora. Y si llegaban tarde, yo les ponía retardo. Y decía, ¿qué pasa cuando trabajan ustedes? Y entonces en algún lugar donde yo trabajaba, pues tenían igual sus 10 minutos de tolerancia. ¿Y qué pasaba con la tolerancia? Pues dentro de un mes tenían derecho a 2 retardos dentro de los 10 minutos, porque después de los 10 minutos ya no entraban. Entonces la tolerancia era dentro de 10 minutos de las 7 de la mañana a 7:10. Los que llegaban dentro de esa tolerancia, el primer retardo, está bien, llegaste tarde. El segundo retardo le mandaban un memorándum con copia al jefe, y al tercer retardo, ese día no lo regresaban. La empresa decía, mañana no vienes, de repente les decían no ese día, sino les decían un día que no fuera ni viernes ni lunes, tal día no vienes y se te descuenta, porque serán las reglas. Y uno en las escuelas se lo está preparando para eso. ¿Qué pasaría si en el templo hiciéramos lo mismo? Una de dos, o el templo se llena, o el templo queda más vacío. ¿Ustedes qué piensan que pasaría? Por los que estamos aquí decimos, no, sí, que lo hagan y vamos a ver cómo si los hermanos llegan. Pero no se trata de traerlos y por eso no se hace, porque no se trata de obligarlos a venir. ¿Por qué? Porque debe ser convicción. Si yo pienso y estoy seguro de mi Salvador, debo cumplir con lo que el Señor me dice. Y no decir, es que el que me lo está diciendo es la iglesia, es la mesa directiva, es el presbiterio, no es ningún tribunal. Es Dios quien nos dice que debemos estar puntuales en su casa de oración y debemos estar de corazón y no obligados, porque a lo mejor el decir es necesario que vengan y puntualmente nos va a obligar, pero eso tampoco nos va a salvar. No nos va a salvar a los que vengan con esas reglas, ¿verdad? Pero yo a veces sí digo, pues bueno, finalmente yo fui maestro y yo era de los exigentes y decía, ¿por qué no aplicarlo en la iglesia? Pero me decían, es que no podemos obligar a los hermanos a venir, debe ser convicción. Si yo no estoy seguro de hacerlo, pues no los queremos tener a la fuerza. Dios no los quiere tener aquí a la fuerza. ¿Se imaginan si Dios no estuviera aquí a la fuerza? Ya no sería decisión nuestra el ser salvos, el decir yo acepto a Cristo como mi Salvador, sino que el Señor me está trayendo. Entonces, bueno, llevemos fruto y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Vamos a pedir la dirección de Dios para hacer esto. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos enseñas que debemos llevar fruto y que no es, Señor, un requisito para ser salvos, sino que por el contrario, Señor, porque somos salvos, porque hemos creído en ti y porque tu Santo Espíritu obra en nosotros, llevamos fruto. Y si no llevamos fruto, sabremos que habremos de ser cortados. Y Señor, te pedimos que tú no nos dejes, que nos tomes de tu mano, Señor, no nos sueltes y podamos siempre estar cerca de ti, dependiendo solamente de ti, estemos en ti y tú en nosotros. Señor, te rogamos que obres en nuestras vidas, que obres en la vida de tu congregación, de tu iglesia, en cada uno de nuestros hermanos y traiga, Señor, con amor a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.